Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes, volvemos con ustedes. Ayer finalmente no tuvimos confirmado de White House. Llevamos unos días con mucho trabajo, vamos a decirlo así, y estamos preparando cosas nuevas, con lo cual algunas cosas más tradicionales a veces se retrasan, como puede ver, no el programa el domingo, porque siempre nos gusta plantar lo que puede suceder en la semana, y más esta semana, que si alguno se había olvidado, se va a cumplir un año de aquella famosa declaración del presidente Sánchez el día 29 de abril, donde dijo que seguía con más fuerza. Fíjense, sabemos que es complicado porque las cosas han sucedido muy deprisa todo este año, pero piensen que de aquella se hablaba del fango, del acoso, a la señora del presidente, no existía prácticamente el tema del fiscal general. Lo del hermano, bueno, era un tema menor. Lo que ha sucedido en un año, todo lo que ha sucedido en un año, para que el presidente siga con el mismo, con más fuerza. Es una frase tan inocua que hasta se nos olvida. Hablaremos de eso, también de ese fracaso, ese cobardía de Sánchez de asistir a Roma, que nadie ha entendido ni dentro de su partido. Se convirtió en una cumbre donde la no presencia de Sánchez pues se encumbró un poco más al rey Felipe. Recordemos que estuvo sentado prácticamente a tres sillas en este caso técnicamente, a dos de Melanie, de su mujer, de la mujer de Trump, y a tres del presidente Trump. Los reyes sí que estuvieron, Sánchez no estuvo. Se aprovechó ese funeral para reuniones de alto nivel y se constató el fracaso de Europa. No sé si han visto el vídeo, lo pusieron en un periodista francés, es del equipo de Zelensky, donde Macron intenta participar en esa, vamos a decir mesa, pero no es mesa, en esa reunión donde se sientan en un ala de San Pedro el señor Trump y el señor Zelensky, y le quitaron la silla a Macron porque no pintaba nada. Macron ni Europa pintan nada en esto. Y todos esos movimientos, ese cambio en un año, todo lo que está sucediendo al presidente Sánchez, pues hace que se esté, digamos, plasmando un plan B por si acaso. También decimos aquí por si acaso, lo hemos explicado hoy en uno de los boletines. Es un plan B que se está urdiendo desde el Partido Socialista por si de golpe viene alguna novedad que hace que el presidente Sánchez tenga que saltar del barco. Saben que es un tema que aquí valoramos, que es muy difícil que el presidente Sánchez se vaya, ni con aguarrás se va este hombre, pero sí que es cierto que algunos están pensando que en el hipotético caso, por ejemplo, que en ese plazo de un mes donde van a salir los WhatsApps y los emails del señor fiscal general se filtraran antes y apareciera, como nosotros hemos dicho, de casualidad, obviamente, algún mensaje directo del presidente donde ponga a parir a la señora Ayuso, pues seguramente si eso sucede, pues sería muy difícil para el presidente transitar. Vamos a ver, donde llega el plan B, pues parece que cuentan con Paje, y de ahí ese movimiento de medios, entrevistas, con gente, digamos, cercana al Partido Socialista, que no cercana a Sánchez. Estamos pensando en el señor Mejide, por ejemplo, para intentar, digamos, colocar en el escenario a Paje como si fuera la gran salvación. Y es cierto, y esto lo hemos dicho más de una ocasión, que con la debilidad que tiene la oposición, a nadie le extraña que si hubiera un candidato tipo Paje, aún ganaría las elecciones, porque las encuestas, que será el siguiente tema, pues ha pasado un año de aquel tema del presidente donde se desmorona, digamos, todo su relato. Decíamos el otro día que ya 3 años del señor Feijóo, y Feijóo, pues en la última encuesta que ha aparecido hoy, pues nada, sigue manteniendo esa pírrica distancia. El PSOE no hay manera de que baje, se mueve en esos 120, 118, el PP en esos 145, 150, poco, 140 largos más bien, y robándose ellos y Vox diputados, pero marcando claramente el escenario. La clave obviamente que Sumar se hunde, y eso es importante, y que Podemos no recupera todo lo que pierde Sumar, sobre todo al dividir los votos. Está claro que una oposición con fuerza estaría clamando por sacar al presidente. La oposición actual, de los Borjita, de los Cuquita, de los Pons, aunque quieran echarlo, pues nada, comportándose como auténticos indecentes, con cero capacidad de liderazgo, con cero capacidad de asumir que ellos pueden hacer algo. Lo peor, además, es que
cuando gobiernen, que les va a tocar gobernar, no van a hacer ningún cambio. Porque miren que han tenido tiempo para explicar cosas y todavía no han explicado nada. Esa es la oposición de un país con un gobierno desastroso y una oposición desastrosa. Y algunos se ilusionaron hace un tiempo con la irrupción del señor Alvise, eso de que se acabó la fiesta, etcétera, etcétera. Y en fin, nosotros ya saben que valoramos muy poco estos partidos minoritarios, pero sí que es cierto que sorprende, cuanto menos, el doble error, vamos a decir, en comunicación, porque miren, hay diversas teorías sobre esa batalla entre el señor Alvise y dos de sus dos eurodiputados, son tres, unas que dicen no, que se han vendido, no sé qué, pues mala elección de Alvise, de elegirlos. Otra, desde los eurodiputados, que Alvise, en pocas palabras, es un chorizo, un indecente, un mentiroso, pues ¿qué quieren que les diga? La comunicación que llega no es nada positiva de unos y otros, porque todo eso deteriora y confirma claramente que parece que no hay recorrido en esa agrupación de electores, por mucho que algunos todavía crean en ellos. Saldremos rápidamente fuera para hablar del Día de Colón, como ha dicho Trump, el Día de la Hispanidad que decimos aquí, donde se confirma que ya no será el Día de los Indígenas como era hasta la fecha, y donde confirma que se vuelve a poner en el escenario el momento de el contacto, díganle, el descubrimiento, lo que sea, como un elemento fundamental para el desarrollo de Estados Unidos. Es un tema que al final es interesante porque hay un reconocimiento formal a ese momento. Hablaremos luego de detalles tontos, la foto del funeral de las dos Marías, no sé si la han visto, haciéndose selfies en el entierro del Papa, la señora Montero y la señora Yolanda Díaz como dos puñeteras adolescentes, en fin, es bastante lamentable. Luego hay la foto donde aparecen con Bolaños, que como alguien ha dicho parecían las de Puerto Urraco, no saben ni vestir para un funeral, imagínense para una boda o para un bautizo, en fin. Y hemos dejado para el final dos temas. Uno, pues ese nuevo contrato que aparece en televisión tras el fracaso de Broncano, el fracaso de Cintora, el fracaso de Ruiz. Ahora viene el programa de Buenafuente, 3 millones de euros. Como hemos recordado también, pues parece que esto va más de estrellados que de estrellas, esto va más de gente del partido que de profesionales de verdad. Hablaremos al final del boletín, aunque vamos a hacer 4 citas rápidas. Miren, estamos no contentos, ya decíamos otro día, muy contentos con el boletín de confirmado la Moncloa. Decíamos vamos a llegar a 1000 suscritos, llevamos 800 y pico, o sea, fantástico, no lo vamos a decir, en apenas 10 días. Animamos a todo el mundo que se apunte, los 1900, 1100 que están en directos, pues miren, si se apuntan todos, pues de golpe tenemos mucho más. Recuerden que la inscripción es gratuita y damos además 7 días gratis completo para acceder a todo. Solo tienen que enviarnos un email a confirmado@gmail.com o entrar directamente en Twitter picando allí los links que hay, o directamente en la sección de YouTube donde hay información, también pueden picarlo y entrar directamente. También estamos en Facebook, también en el LinkedIn, etcétera, etcétera. Sinceramente, creemos que vale la pena. Ya hemos estabilizado que van a ser entre 2 y 4 boletines diarios. Queremos convertirlo en algo así como un telediario de las informaciones de última hora diarias, con un análisis de 4, 5, 6 párrafos donde explicar lo que está sucediendo. También avanzamos en eso que nos ha retrasado un poco el programa de Estados Unidos. Seguramente en los próximos días vamos a lanzar el mismo formato para el programa confirmado de White House, será en inglés. Aquí lo decimos con claridad, ya saben que aquí esto funciona como funciona, que no se suscriba más que la gente que esté interesada, lo decimos con claridad, porque va a estar exclusivamente dedicado al mundo anglosajón y exclusivamente en inglés. Y nosotros no queremos que tampoco la gente se nos despiste, que le interesa el tema obviamente, pues puede hacerlo, pero en principio vamos a ver cómo funciona, gestionar toda esa información desde aquí en un mercado que creemos potente como el americano, con nuestro tipo de información independiente. Vamos a ver cómo funciona. Pues si les parece, empezamos esta noche de domingo hablando de que el día 29, o sea,
prácticamente depende de quién nos escuche, mañana para algunos, en unas horas para otros, pues tenemos el aniversario, ya ven que aniversario más tonto, de esa declaración del presidente Sánchez tras haberse cogido los 5 días que se cogió de reflexión. Recuerdan que dijo en esa declaración a la salida de la Moncloa que iba a seguir con más fuerza y que todo era una campaña de enfango, que iba a establecer una serie de leyes para castigar a todos aquellos que mentían, crueles, etcétera. Pues mire, ha pasado un año, de todo eso poco ha sucedido, miren que lo ha intentado, y lo único que queda constatable de todo eso es el hundimiento total de la figura del presidente. El presidente ha pasado en aquel momento que se empezaba a valorar el tema de la señora Begoña, a tener a su mujer imputada en diversos cargos. Recordábamos el otro día, si se acuerdan, que pueden caerle entre 12 y más años de cárcel, a su hermano, que se hablaba poquito aquello de tal, confirmándose que se le creó un cargo a su favor, hablamos de 7 a 12 años de cárcel. Ábalos, que de aquellas negaba todo. Recuerden que todavía, si no nos equivocamos, iba al programa del señor Mejide y decía, no, que esto no es nada, no sé qué, que le pueden caer más de 20 años. El tema del fiscal general, que como quien dice, de aquellas no existía, el fango lo crearon ellos al poco tiempo, que puede significar la caída directa del presidente cuando aparezca ese informe de la UCO, que recuerden, tienen 30 días desde la semana pasada, donde se van a ver los WhatsApps y los emails, salvo que haya sorpresa, obviamente, y desaparezcan, que este país ya saben que puede pasar cualquier cosa, del presidente con el fiscal general, que hay emails directos y mensajes entre los dos, y donde no se les ve muy contentos con la señora Ayuso. Pues todo eso ha pasado en un año. Parece que el presidente no solo no sigue con más fuerza, sino que cada vez se esconde más de la realidad. Recordarán, las últimas semanas no fue el acto de Cervantes, se escondió y no fue al entierro del Papa, a pesar de decir que era un gran amigo, no pisa la calle, prácticamente solo vive del palacio a salir fuera de España, donde, por cierto, recuerden aquella gira por los países escandinavos, nadie le hizo mucho caso, la gira de China, donde fue criticado por todos, incluida la Unión Europea, y el fracaso constante de sus movimientos. Todo además en esa sensación cada vez más evidente de que la soledad del presidente es cada vez mayor. No solo no ha conseguido girar la realidad, sino que los jueces se han encargado, y la realidad obviamente, se han encargado de ponerlo en su sitio. Y aquí estamos en las elucubraciones, como pueden imaginarse. Todo el mundo puede creerse, hasta los votantes de Sánchez, que el presidente no sabía nada, que su mujer, pues, se iba a reuniones con un señor a una habitación de un hotel a San Petersburgo, suponemos para hablar de la liga de fútbol, que su hermano se presentó a una oposición a Badajoz porque, miren, le caía bien, que el fiscal general actuó contra la señora Ayuso porque le tiene un odio perfecto y que Ábalos iba de putas porque no había podido ir al club de su suegro. En fin, son de esas cosas que cada uno puede interpretar lo que quiere interpretar, pero la realidad es que parece complicado que el presidente no supiera nada de esto. Y es más, recordarán que nosotros en aquellos días dijimos una cosa que tiene más validez hoy que nunca. Y es que si hubiera dimitido el presidente Sánchez en aquel momento, todo esto seguramente no estaría sucediendo. Recuerden que prácticamente aquellas bautizamos aquello la cena de los idiotas, porque al final el movimiento de Sánchez de juguetear con las cosas, lo único que podía provocar es que los idiotas, ya hablamos de su mujer, su hermano, el fiscal general, que de aquellas no se hablaba, pero el señor Ábalos, etcétera, etcétera, puedan acabar años y años en la cárcel. Todo por la ambición desmedida y el mal cálculo del presidente, que contó que iba a putificar, no sabemos cómo decir esto, ahora nos ha venido un lapsus rápidamente, a la pochedumbre, digamos, de convertir la democracia para que quedara a su servicio. Y está claro, y aquí lo hemos dicho 1, 2, 3, 4, lo iremos 20 veces, que el Estado tiene mecanismos para que estas cosas no suceden cuando la violación de los derechos fundamentales es tan flagrante. Esto es la realidad. Sánchez lo único que ha hecho este año es hundirse cada vez más
Y en ese hundimiento, obviamente, hay que contar dos elementos que creemos clave. Uno, que Sánchez, comparado con la época de la pandemia, no tiene un puñetero buen asesor. Nosotros saben que nos reímos mucho, y lo decimos con todo el cariño y respeto, Cuquita, Borjita, Pons, y el otro que ya ha desaparecido, ven todo. Pero es que el nivel de los asesores de Sánchez deja mucho que desear. Es como si estuvieran jugando uno de tercera contra otro de tercera, porque los Bolaños, los Óscar López, saben, estos que ocultan lo del parador y todo esto, pues ¿qué quieren que les diga? Yo creo que ustedes, los que han trabajado, los que están trabajando, aquellos que tienen pequeños negocios, no los contratarían para nada, ni solamente, de servicio de limpieza, porque no tienen ningún conocimiento de nada y solo saben que enredar y seguir con la lengua bien bajada lo que dice su amo y señor, en este caso el presidente. Con lo cual, se hace extraño que con dos equipos de asesores tan patanes tengan que ser los jueces los que estén poniendo y manteniendo el máximo respeto institucional en este país. La política, y aquí hablamos en general, este año ha fracasado. Porque recuerden que cuando empezó esta historia el señor Sánchez, con esa declaración del 29 del 4, de la que se cumplirá un año ahora, en ese periodo, curiosamente, con todo lo que ha sucedido, lean ustedes una encuesta de aquellas y lean una de ahora, y verán que no se ha movido nada. No se ha movido nada. Y está claro que lo único que se ha movido son las acusaciones, las imputaciones, pero nada más parece que se mueva en el entorno de la clase política. Es cuanto menos sorprendente. Como sorprendente, ya lo hemos avanzado, ha sido el funeral del sábado del Papa Francisco, donde ha asistido prácticamente todo el mundo, menos Putin, lo saben, algún otro líder que no había en estos eventos, por un tema religioso también, obviamente, el caso Putin sabe por no ser detenido, y el único que en principio debería haber estado era el presidente Sánchez. Recuerden que fueron la mayoría de las monarquías al completo, de Europa con sus jefes de Estado, y España pues no envió a Sánchez, y además argumentaron algo así estúpido como no, si va el rey, el presidente no ha de ir, cuando ha sido la norma de todos. Esto que es un fallo conceptual que ha irritado a mucha gente en el Partido Socialista porque entienden que es una pataleta del presidente por su doble sensación de debilidad. Por un lado, el propio presidente es consciente de que pinta poco o nada fuera de España. Recuerden esa gira fracasada por los países nórdicos, ese desastre en China, y sabía que iba a ir allí y le iban a dar un toque de atención, porque era consciente que el funeral se iba a convertir en una cumbre de jefes de Estado. Por otro lado, sabía y era consciente de que su presencia quedaría reducida por la presencia de su majestad el rey. Fíjese, sin ir el presidente ha quedado igualmente reducida. Aquellos que hayan visto las imágenes, me imagino la mayoría de ustedes, habrán visto que estaba el presidente Trump, su señora Melania, el presidente creo que era de Estonia o Letonia, no me haga mucho caso, el rey y la mujer del rey, la señora Leticia Sabater, la reina. A dos, ¿saben aquello de que hay 3 pasos de distancia? Pues a 3 sillas el rey de Trump se saludaron, luego se dieron la paz y todas esas cosas. Sánchez hubiera quedado retratado al fondo del escenario. Pero es más, luego es cierto que el funeral se convirtió en un acto de Estado, vamos a decirlo así, de muchos países, principalmente por esa reunión medio pública, aunque no se sabe lo que se habló, en medio, con una simbología muy bonita, también hay que decirlo, en medio de de la Catedral de San Pedro, allí en un ala, donde en principio se pusieron 3 sillas para que se sentaran el señor Trump, el señor Zelensky y en principio el señor Macron. Trump convidó a que esa silla se retirara, humilló nuevamente a Europa, que con todo el respeto nos lo merecemos porque hemos hecho el ridículo continuamente, y Macron fue apartado de esa reunión quedándose en un tête-à-tête, vamos a decirlo así en francés, para que parezca que Macron pintó algo entre Trump y Zelensky. Obvio y natural que Sánchez, si hubiera estado allí, no hubiera ni pisado el suelo, vamos a decirlo así de claro, porque no es nadie, pero el hecho de que se negara a ir, pues pone más dudas sobre las decisiones que está tomando el presidente
Sánchez. Muchos valoran el hecho de que unos días antes llegara la información de WhatsApp, recuerden, y de Google, donde aparecían los datos de los mensajes entre el fiscal general y el presidente Sánchez, al Tribunal Supremo, que los ha dirigido a la UCO para que en 30 días emita un informe, los transcriba, que esto lo hacemos en 20 minutos si quieren, pero que a partir de eso pues hagan un informe de los mismos. Y muchos asocian que ese miedo de Sánchez es porque es consciente de lo que hay allí escrito. Y ojo al tema, porque no es baladí que un presidente que hay mensajes suyos, esto lo podemos afirmar, al fiscal general, cite o insulte, imagínense la situación, a la presidenta de Madrid en alguno de los mensajes, o directamente juegue con el cachondeo. Ya saben aquello de que los mensajes personales son inescrutables, los de todo el mundo. Imagínense también los del presidente con esa chulería que nos tiene acostumbrados. Pues muchos están pensando que si esos mensajes salen a la luz, algunos hablan ya de cuándo sea la filtración, si será esta semana, hay 30 días, con lo cual, la lógica sería que al menos pasen 2 semanas para que se filtren, pero bueno, esto lo carga el diablo, ya lo saben, pueden filtrarse mañana o pueden filtrarse de aquí un mes menos un día, porque eso funciona así. Lo cierto es que el pánico existente a que esos mensajes se filtren, porque muchos consideran que puede ser el punto final del presidente. Aquí hemos insistido e insistimos, el presidente no se va ni con aguarrás. El presidente va a hacer todo lo posible por quedarse. Va a jugar además con el hecho de que en este año que ha sucedido desde que él dijo que todo era fango, basura y todo esto, realmente las encuestas le siguen manteniendo en el mismo lugar, con lo cual no ha perdido el interés de la gente. Y alguno considera en su cercanía que esos mensajes lo convertirán en humano incluso. Pero algunos dentro del PSOE pues empiezan a urdir un plan B por si acaso. Ya saben que esto es algo que aquí siempre hemos recomendado, incluso en el PP, cosa que no han hecho caso, que es transmitir un poco la inteligencia. Sabes que hay una situación que puede ser explosiva, pues ten preparado un plan B, un manual, por si acaso pasa que no te coja directamente en bolas, perdón la vulgaridad, pero creo que se entiende rápidamente. Y claro, se han puesto a mirar quién puede ser el plan B a día de hoy del Partido Socialista. Alguna mente que todavía piensa allí. Y claro, ahora empieza a decir, hombre, lo ideal sería que fuera una mujer, ¿no? Claro, dicen, ¿qué? La chiqui, que en 2 días en Andalucía ha fracasado, hostia por hostia, no parece que sea lógico. La del parador de Teruel, tampoco tiene mucho gancho. La valenciana, ¿qué quieren que les diga? En fin, con lo cual dicen, claro, ha de ser alguien que haya aparecido en cierta manera, si el presidente acaba hostiado, que pueda decir que él ya lo decía. Y claro, hay pocos candidatos en el Partido Socialista, saben que allí todos son de ordeno y mando, y alguien ha pensado, pues miren, el señor ese que miente más que habla, el señor Paje, que al menos, dicen algunos, que mire, ha dotado de oposición en cierta medida al presidente, aunque luego se ha convertido en su fiel escudero en cualquier votación. Y el elegido a día de hoy es Paje. ¿Cómo se organiza eso? Pues sabiendo todo lo que va a suceder, pues hay que moverlo en medios. Entrevista hace unos meses, esto no es algo de hace un día, en El Hormiguero, entrevista en unas horas en el programa de Chester, del señor Mejide, de estos comunicadores que no son tan sanchistas como socialistas, para intentar trasladar esa imagen un poco de conflicto interno, que si hay que usarla, se usa, si no, oiga, tampoco pasa nada, se desdice como ha hecho todo este tiempo, y esa es la realidad a día de hoy. Paje, que muchos auguran, y esto es el tema importante, que en el caso, y fíjense el planteamiento que tienen algunos en mente, que estallara un conflicto brutal por el tema de los WhatsApps que obligara al presidente a salir. Que de forma casi automática Paje se erigiera como el representante socialista y que obviamente se tuvieran que convocar elecciones. Pues más de uno opina que Paje podría ganarlas.
Sí, algunos se habrán quedado sorprendidos. Pero claro, es que estamos delante de una oposición, y vamos a hablar de las últimas encuestas, que ha sido incapaz en un año de mejorar sus resultados. Incapaz. Porque a día de hoy, la última encuesta que ha salido, el PSOE sigue en esos 118, 115, a veces 120, superior a los más de 115. Recuerden que en su momento más lánguido llegó a bajar hasta 80 diputados, pues ahora no, ahora tiene ese suelo que parece inalterable. El PP no acaba de superar los 150, 140 y pico, alguna le da 150 y poquito, pero en general 140 y pico. Se pelea con Vox, con los cuales suma mayoría, pero parece que está enfadado con ellos y no tiene manera de lanzar puentes, y tiene la suerte de que Sumar se hunde por la incapacidad manifiesta de la señora Yolanda Díaz. Y Podemos, que sube, pues no sustituye, porque la división del voto, vamos a ser claros, los que votan esos partidos, bueno, un número redondo, son 10, y llegarán a lo que lleguen. Si los 10 votan un solo partido, pues tienen diputados suficientes. Si uno de los partidos está fatal, pues tienen diputados suficientes. Pero si los dos se mueven al mismo nivel, pues resulta que esos 10 votos se convierten en 4, 6, 5, 7, 3, y lo que hacen es dividir el voto y restar escaños. Esa es la realidad actual, que el PP ni Vox han sabido capitalizar este año de rotundo hundimiento del presidente. Lo peor además es una cosa que supongo muchos de ustedes también le van dando vueltas. Dice algo así como que qué capacidad de cambio puede orquestar un gobierno del PP individualmente, o junto a Vox, si han sido incapaces en un año de transmitir ningún cambio brusco en su planteamiento a la situación política actual. Aquí hemos dicho diversas opciones, desde el cambio de ley electoral, para, como en Alemania, los partidos con menos de un 5% no molesten, que vayan al Senado, pero no molesten. No se han atrevido a hacerlo, porque el PP piensa que a lo mejor aún le va a ayudar el PNV y Junts, en fin, lo de Feijóo a veces no tiene nombre. Cambios drásticos, por ejemplo, en la economía, por ejemplo, los autónomos, por citar algo clarísimo, países como Dinamarca, donde no se paga cuota y no parece que sean países retrasados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien ha oído alguna propuesta global? No hablamos de propuestas menores, de cambio, ninguna. Parece que va a ser más de lo mismo. Y hablamos de los dos partidos de la oposición porque esa es la realidad. No han aprovechado la situación y parece que siguen pendientes de que el pescado acabe mordiendo un anzuelo directamente sin ellos moverse de su sitio. Es cuanto menos sorprendente. Y sumen además que algunos, ya saben que aquí hemos sido muy críticos con este tema, bueno, críticos no, hemos sido realistas, con el tema del señor Alvise y sus 3 eurodiputados en Europa. Siempre hemos dicho que había que dejar pasar un tiempo para ver si cumplían lo prometido. Recuerden que prometió que cuando fuera eurodiputado, como estaría protegido, explicaría lo suficiente para echar al señor Sánchez. Según parece, no lo ha explicado. Y lo único que se ha explicado, pues esas malas lenguas. Unos dicen que sorteaba su sueldo, que creo que lo hizo 1 mes o 2 meses, y a cambio les pidió a los eurodiputados que le dieran el suyo. En fin, estos se negaron. Esto es uno de los rumores que corren por ahí, y a partir de ahí pues empezaron los conflictos donde no se hablaban y donde curiosamente nadie conocía a los 2 eurodiputados cuando solo eran 3. Parece que o bien la elección de Alvise fue un desastre, o bien Alvise no es trigo limpio, porque no hay opción intermedia. Y lo único que está claro, que aquellos que pensaban que Alvise podía convertirse en algo interesante, aquí ya dijimos que la clave en unas hipotéticas elecciones era no dividir el voto, recordarán. Decíamos que lo decíamos por el señor Espinosa Los Monteros, si había 2 partidos de centro-derecha, PP y Vox, Vox y PP, mucho mejor para capitalizar los resultados que hubiera 3. ¿Qué es lo que sucede, por cierto, en la ultraizquierda, donde hay PSOE, Podemos, Sumar, y en los locales
vamos a decirlo, en comunidades autónomas pues tienen Esquerra, tienen Compromís, se acaba yendo Independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un garigay que solo beneficia al señor Feijóo y su equipo, aunque ellos creo que todavía no se han dado cuenta, ¿eh? Lo de Alvise parece que es un cuento que se acabará cuando acabe la legislatura, ya veremos si además con responsabilidades penales o no. Para que vean que ha pasado un año desde lo de Sánchez y aquí parece que los únicos que han evolucionado, perdón, es este canal explicando historias, porque el resto parece que siguen con lo de siempre. Y nos salimos fuera para comentar rápidamente pues que Donald Trump ha decidido volver a instaurar el Día de Colón, que dice él, el Día de la Hispanidad para nosotros, que no será ya el Día de los Indígenas como se había adoptado últimamente. Es un tema formal interesante, porque en el fondo es un reconocimiento, no vamos a decir a España, sino a la figura del encuentro, como llaman algunos, del descubrimiento, como llaman otros, donde queda claro que una sociedad, decimos con todo el respeto, obviamente, más avanzada llegó y cambió las cosas. Que hicieron alguna bestialidad, sobre todo los ingleses, que en eso son muy cafres, pues ¿qué quieren que les diga? Seguramente. Pero seguramente Estados Unidos es lo que es por ese momento. De la misma manera, obviamente, que el resto de países de América. Con lo cual parece que se reconoce algo que es bastante lógico y coherente. Todo eso recuerden además con el Trump volviendo ya del entierro del Papa, donde estuvo unas pocas horas en Europa y donde aprovechó para esas reuniones con Zelensky, donde puso incluso ultimátums al señor Putin. Ese entierro donde curiosamente estaban las vicepresidentas Montero y Yolanda Díaz haciendo, para variar el ridículo, haciéndose selfies en un entierro, no sé. Algunos de ustedes supongo se le ha muerto algún ser querido, algún familiar, lo lamentamos, suponemos, porque son cosas que pasan, a todos nos pasan, y lo que menos se esperan es ver que vengan dos invitados y se pongan a hacerse fotos. Selfies allá mientras, en momento de dolor, que es el Papa, que todo lo que quieran, que es cierto que se ha producido muchos selfies dentro incluso de al lado del ataúd, etcétera, etcétera, por el momento histórico, que la sociedad ha cambiado, todo eso no lo vamos a discutir, pero estas dos señoras son vicepresidentas de algo. Además, las fotos que han transmitido, la vestimenta, no vamos a entrar en esto, pero como ha decorado alguno, parecían las señoras de Puerto Rico, perdón, con todo el respeto, y la sensación es que, en fin, para enviar a estas señoras mejor no haber enviado a nadie, porque realmente la imagen es patética, hay que decirlo así de claro, riendo, jugando, haciéndose selfies, como si eso fuera una fiesta de Blas, vamos a decirlo así de claro. Fiesta que es la que se van dando en Televisión Española, pues todos los que son amigos, simpatizantes, pues del gobierno, vamos a decirlo así. Empezó Broncano, ya saben que ya ha bajado del 10% y preocupación en Televisión Española porque es una apuesta de mucho dinero. Cintora, que se ha derrumbado un 70%, 70 y largo, de audiencia. Javier Ruiz, que no logra levantar las mañanas, suponemos él se levanta, ya vamos a hacer una broma con su amiga, pero bueno, en fin, eso ya cada uno se levanta con quien quiere, ya la tiene colocada. Y ahora aparece el señor Buenafuente con un programa de 3 millones de euros en una televisión pública que pagamos todos, que debe un montón de dinero, que está en la ruina. Y hombre, a nosotros también nos gustaría poder endeudarnos así. Ya no hablo a nivel canal, a nivel personal, incluso a nivel empresa, que tú estés totalmente arruinado, lo que en principio sería una causa de disolución. Y que no solo eso, recuerden que compró el fútbol también, ha alardeado las últimas horas de los resultados del partido de ayer, del sábado, de la final, con unos magníficos resultados, claro, lo ha pagado. En una televisión que en principio estaría al servicio público de todos. Parece que está al servicio público de los estrellados, es decir, esa gente que ha estado viviendo muy bien los últimos 10, 15, 20 años y que parece que van a seguir mamando de la teta pública, aunque esta sea la ruina de todos. Una televisión que se está despeñando y no les cuento nada cuando aparezca la que parece va a aparecer si Movistar acaba apostando por el presidente Sánchez. Algunas malas lenguas dicen que está dilatando el tema porque dicen, coño, se resulta que ahora la semana que viene salen los WhatsApps y lo largan, no tenemos que comprometernos. Porque saben que es abrazar un oso, meterse en ese follón.
A nosotros sí que saben que nos gusta trabajar, hacer cosas, no por tirarnos flores, que saben que a veces nos gusta hacerlo también, y estamos muy contentos del boletín de Substack que estamos llevando desde hace 2 semanas, que hemos centrado ya en 3-4 análisis diarios, que es lo que va a ser de media, aproximadamente algún día 2, pero nos vamos a mover en esa línea con noticias de actualidad, como prácticamente hay cada día, para intentar transmitir y analizar lo que va sucediendo. Estamos tan contentos con el tema. Recuerden que ofrecimos el otro día los 1000 suscripciones gratis durante una semana para que la gente lo pueda probar. Ya llevamos 800, o sea que aún faltan, pero ya les digo, todos los que nos escuchan ahora, si se quieren apuntar, saben que pueden hacerlo muy fácilmente directamente en Twitter, que aparece allí como mensaje fijado, pican y se suscriben de forma gratuita. Quien no lo sepa hacer, pues sabemos que hay gente que no controla esto, pues, o no tiene Twitter, pues puede enviarnos simplemente, lo ha hecho bastante gente, un email a confirmadolamoncloa@gmail.com, y allí le podemos apuntar sin problema. Nos ha de proporcionar simplemente un email, también por Twitter directo, quien prefiera, o directamente en Facebook también estamos, allí también pueden hacer buscando Confirmado la Moncloa, o en LinkedIn. O sea, ¿qué opciones hay? Varias para llegar a esas cifras que creemos que son interesantes y referentes. Pues además, como decíamos, que es gratuito recibir todos los boletines, los primeros párrafos de las informaciones y de los análisis. Pero estamos tan contentos que hemos decidido, pues, oye, vamos a más. Igual que lanzamos hace unos meses de confirmado de White House, pues estamos muy satisfechos. Las cifras no son obviamente las de este canal, no deja de ser aquello que se llama en Estados Unidos un spin-off del programa, pero estamos muy contentos con cómo está funcionando. Ayer no hubo, por cuestiones de trabajo, vamos a dejarlo ahí, pero vamos a lanzar el mismo tipo de boletín dedicado exclusivamente a Estados Unidos en inglés a partir, suponemos, de los próximos días. No queremos que se canibalice uno con otro, ni que nadie se considere que tenga ninguna obligación, obviamente, ni con uno ni con otro, porque va a estar muy centrado en nuevos y potenciales lectores, en este caso de Estados Unidos. Porque el análisis no va a hablar ni un segundo de España, va a centrarse única y exclusivamente en Estados Unidos. Es una aventura que nos han comentado, nos ha parecido muy interesante, vamos a decir, ya saben que nos gusta meternos en estas historias, y de la misma manera que cuando nos explicaron hace 5 años, oye, ¿por qué no se hace esto? Porque podría ser interesante para el país hacer estas cosas, este programa de análisis. Sabemos que es un nicho, que no va a haber nunca 1 millón de oyentes. Nosotros nos gustó el reto. Oiga, llevamos 5 años con esto y no nos quejamos. Pues lo mismo, vamos a lanzar eso porque creemos que desde Europa se puede hacer un análisis interesante de Estados Unidos dedicado al público americano, donde la polarización es, aunque no se lo crean, a veces mayor todavía que en España y en Europa. Lo pondremos en breve. Suponemos que en España pasará desapercibido porque a lo mejor lo citamos un día en Twitter y poco más, vamos a ser claros, porque la idea no es centrarnos en este mercado, sino centrarnos en Estados Unidos. Saben que tenemos pendiente lo de los libros, ya estamos trabajando en ello, el documental que lo tenemos ahora mismo parado, como saben. El programa, pues como siempre, va a seguir. Confiamos que sigan las aportaciones y todas esas historias, porque al final son canales un poco diferentes de este escenario, donde agrupamos cada vez más cosas para intentar acercar el análisis político desde un punto de vista, creemos, independiente, y donde dotarnos de recursos es fundamental para continuar con nuestra labor. Ya ven, aquí hoy creo que hemos criticado a todos, al PSOE, al PP, a Sumar, independentistas, al vice, no sé, a lo mejor quien nos quiera abrazar. Está claro que mantener la independencia, como nos comentaba hoy una persona, es seguramente el reto más difícil de este canal, y gracias a todos ustedes, pues sobre todo a los 600 de las aportaciones, 700 creo que estamos, y los de los boletines ahora, pues lo podemos hacer y continuar. Y así vamos a seguir. Nosotros esta semana, recuerden que el jueves es el día del trabajo, vamos a estar toda la semana, vamos a estar de movilidad martes, miércoles, si no nos equivocamos. Vamos a probar unos inventos para que la movilidad no sea un inconveniente. Debemos agradecérselo al señor Elon Musk. Vamos a ver cómo funciona eso, porque hay que montarlo y todas esas historias tan divertidas, pero si funciona bien, pues los programas, da igual la movilidad o no,
que estaremos siempre a su hora. Noche de domingo a lunes, le recordamos lo del boletín, quien quiera puede apuntarse, quien tenga dudas nos envía un email directamente confirmado, lamoncloa@gmail.com y lo apuntamos. Si lo hacen todos los que nos escuchan esta noche, pues los apuntamos hoy mismo y ya pueden leer mañana los boletines completos. Nos vamos a emplazar a mañana, como siempre decimos, seguimos.